En el comienzo de este curso hay, como ustedes verán en el contenido del mismo, hay bastantes cuestiones que tienen que ver con la cuantificación, obviamente, de los daños, y me toca a mí hacer alguna referencia especialmente en lo que hace a la función jurisdiccional en esta materia. Si nosotros vemos la circunstancia particular de la actividad jurisdiccional en el nuevo Código Civil y Comercial, nos vamos a dar cuenta que, es decir, no es poco la labor que le compete a los jueces, ni las responsabilidades que tienen los jueces en orden a todo lo que es atinente al proceso mismo, a la verificación de determinados hechos, a la circunstancia particular en materia de responsabilidad civil, en la determinación y en la cuantificación de los daños. Hay más de 100 normas referidas en el Código Civil y Comercial a la actividad jurisdiccional. En todas tienen que ver con la protección del debido proceso, con la garantía de defensa, con la celeridad en la culminación de las causas, con la actividad que tiene que reflejar de alguna manera también aquello que reclama la sociedad en cuanto a dejar de lado esa demoras injustificadas que pueden ocurrir y un llamado de atención particularmente tanto a abogados como a jueces en punto a cómo tiene que ser el trámite de los juicios y cómo tiene que llevarse adelante esa empresa. Si nosotros tratamos de hacer, que es lo que vamos a hacer hoy, una suerte de contenido mínimo de esa actividad, tenemos que referirnos primero a lo que ordena el Código Civil y lo que tiene que ser respetado por todos, partes y jueces, en el título preliminar del mismo. En el título preliminar del mismo nosotros vamos a ver y advertimos que primero nos dice, fíjense ustedes que en el artículo primero y en el artículo segundo utiliza dos expresiones el Código. En el primero habla de asuntos y en el tercero habla de casos, con lo cual obviamente está referido a todo lo que tiene conflictividad judicial fundamentalmente. Y desde este punto de vista nosotros tenemos que tomar en consideración que para los asuntos tienen que resolverse conforme las normas propias del Código Civil, tiene que resolverse de acuerdo a lo que manda la Constitución Nacional y tiene que resolverse también de acuerdo a lo que ordenan los tratados internacionales de derechos humanos. No en vano, en la reforma de 1994, es decir, 14 tratados internacionales referentes a derechos humanos tuvieron o adquirieron el carácter de normas supralegales. Con lo cual, es decir, nosotros vamos abrevando en la resolución de los conflictos, en la presentación de los mismos y en la defensa de esto, en ese cúmulo de circunstancias que hace que veamos no el ordenamiento desde el punto de vista exclusivamente civil, sino desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad. Después, también el propio Código se encarga de manifestar o de decir que para aquellas cuestiones que no se encuentran arregladas, para aquellas cuestiones en que es lo que denominábamos antes las lagunas del derecho, tenemos los usos y costumbres, es decir, que no sean contrarias obviamente al ordenamiento jurídico, pero que pueden servirnos a nosotros de base para resolver también las cuestiones a las cuales estamos sujetas o a las que tenemos que darle respuesta. Y desde este punto de vista nosotros tenemos una cuestión importante, porque es una vuelta a la consideración que no todo lo viejo en derecho es viejo y que lo que el derecho también de alguna manera nos está indicando es que cuando hablamos de uso y costumbre estamos hablando también de una tradición jurídica argentina y no podemos dejar de lado cuando no se encuentre regulado aquello que ha sido materia de regulación por parte del Código anterior en la magnífica obra de Vélez Sarsfield en cuanto a lo que podemos echar mano de esto. Y por último, en esa misma tesitura, es decir, se detiene específicamente en lo que es importante para los jueces. Y a los jueces le dice y le refiere precisamente que cuando tengan que resolver los casos lo tienen que hacer con motivación y tiene que hacerse razonablemente. Solamente la motivación
nos va a permitir a nosotros darnos a entender por qué se decide de la manera que se decide. En materia de daños, por qué se cuantifica de la manera que se cuantifica. Y la razonabilidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con la aplicación del sentido común. De alguna manera lo que se pretende con esta alternativa de este título preliminar es tener conciencia de lo que es necesario en este momento como respuesta obviamente a la sociedad, que es aquello que en algún artículo Aida Kemalmacher de Carlucci indicó como clariloqui, es decir, hable clarito. Se trata de empezar a hablar clarito en derecho. Y de alguna manera eso es lo que se pretende con esto. En los fundamentos que se da de toda esta cuestión fundamental, es decir, se habla de la identidad latinoamericana, se habla de la constitucionalización del derecho privado, es decir, en la necesaria expansión que tiene o la interdisciplinaridad que hoy nos convoca, sobre todo también en materia de responsabilidad civil. Y ustedes tienen que entender que esta interdisciplinaridad convoca a distintas ciencias, provoca una consulta a distintas fuentes y es lo que se llaman los préstamos legales o lo que también se llama el diálogo de fuentes. Es decir, el hecho es lo que provoca la intervención del derecho. La intervención del derecho frente a ese hecho nosotros lo tenemos que hacer de alguna manera consultando a todas las fuentes que pueden ser convocadas para una mejor resolución del mismo. Uno puede también pensar en esta alternativa que reclama el Código, que habla de una igualdad que no es formal, sino que es real. Es decir, y también cuando habla de la no discriminación, cuando se refiere, habla de que hay que salvar o preocuparse, pero verdaderamente preocuparse de la ética de los vulnerables. Y la ética de los vulnerables no es exclusivamente aquella parte de la sociedad más apartada de todo lo que es servicio, de todo lo que importa el buen vivir, sino que vulnerables podemos ser todos en distintos aspectos de la vida. Y desde ese punto de vista hay que pensar que vulnerable también es el que no entiende determinadas cuestiones dentro del derecho y hay que darle una respuesta acorde a esa situación. Nosotros, es un código que tiene que ver también con la seguridad jurídica, es un código que tiene que ver con la seguridad de las transacciones, es un código que trata de brindar por todos los medios líneas que sean o que permitan ser seguidas adecuadamente y con razonabilidad. Y en materia de cuantificación esto es fundamental. Es decir, no es un código que distinga más allá de lo que es la tradición también jurídica nuestra acerca de los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales. Es decir, es más, en la búsqueda de aquello que fue, de alguna manera se repite constantemente en las jornadas nacionales de derecho civil, nosotros lo que se pretende por esta cuestión es en los dos grandes rubros en que tomamos en consideración para hacer la cuantificación de los mismos, el código nos da pautas, nos establece cuestiones. Ya van a ver cómo en materia de la muerte de la persona, como en materia de las incapacidades, se le va a explicar y se le va a dar, de todo esto se le va a dar contenido y a su vez se le va a dar información y se le van a brindar fallos de lo que ha salido en estos 2 años, pero también con una preocupación constante por parte de la doctrina. Fíjense ustedes que nosotros estamos ya prontos a intervenir en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Y las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se van a celebrar a fines del mes próximo, de septiembre, en la ciudad de La Plata, son una continuación en cuanto a la que se celebraron hace 2 años en la ciudad de Bahía Blanca y tuvo como eje temático el Código Civil, el Código Civil nuevo. En la anterior teníamos 1 mes y medio, hoy tenemos 2 años y de alguna manera ver qué ha sucedido en estos 2 años para dar las explicaciones correspondientes y saber a qué atenernos en esta materia en particular. Y fundamentalmente en los seguimientos que se hacen por parte de jueces y de abogados en materia de cuantificación. Hace unos años atrás, en Loma de Zamora,
se dijo la importancia que tiene acerca de esto la informatización. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver hoy en las distintas publicaciones legales que lo que antes se discutía dogmáticamente o conceptualmente, hoy también se discute o se coloca o se explicita de acuerdo a los montos indemnizatorios. ¿Eso por qué? Porque la búsqueda de una seguridad jurídica que no está solamente en la unificación de lo civil y comercial, sino también en los montos indemnizatorios, hace que de alguna manera dejemos de lado aquello que se ha pregonado desde siempre en esta situación particular, cual resulta ser la lotería judicial, cual resulta ser, es decir, la alternativa de que en una puerta me dan 100, en otra 200 y en otras 300. Entonces, que tengamos una guía, que tengamos el valor de los precedentes para tomar en consideración y que podamos, si bien no todos los daños obviamente son iguales, sí tengamos la posibilidad y la alternativa de que en ese seguimiento de circunstancias particulares nosotros podamos explicar mejor cómo se vio antes y cómo se ve ahora desde la perspectiva de cada juez, que en eso tiene la más amplia libertad de hacerlo, esta circunstancia en particular. Nosotros, en esta suerte de paneo que podemos realizar sobre esto, tenemos que ver dos cuestiones que a mi juicio son también importantes. Una que tiene que ver con la posibilidad que existió y que de hecho se dio por parte del Poder Ejecutivo Nacional cuando se eliminó, es decir, no la totalidad del artículo 1714, sino la primera parte en lo atinente, ¿no es cierto?, a las sanciones pecuniarias disuasivas. Nosotros seguimos en la elaboración de este proyecto la filosofía y las discusiones que se habían generado en el proyecto de 1998. En el proyecto de 1998 se hablaba de multa civil, se habló después en la consagración de la Ley de Defensa del Consumidor de los daños punitivos y se buscaba una denominación para esa institución dentro del Código Civil nuevo. A Matilde Zavala de González le debemos, ¿no es cierto?, la denominación de sanciones pecuniarias disuasivas, como una tercer función de la responsabilidad civil. Y en esa tercer función de la responsabilidad civil, que es la función punitiva, uno puede preguntarse si subsiste o no a eliminarse por parte del Parlamento la primera parte del artículo 1714. En las jornadas nacionales de Bahía Blanca, es decir, por unanimidad salió un despacho en la cual se decía que seguían subsistentes a partir de la primera expresión que tenía el artículo 1714 en su redacción actual, porque no lo eliminaron totalmente, eliminaron la primera parte, porque si no tenía que cambiar toda la numerología del código, y ahí se habla de que se habla de sanciones, pero cuando las sanciones civiles, penales, administrativas exceden lo que podría ser, lo que da motivo a la sanción, los jueces tienen la posibilidad de la atenuación y tienen facultades para hacerlo. Con esto le quiero significar que no se ha eliminado totalmente de la perspectiva de la propia redacción del código, al aludir a sanción, y no hay otra sanción que la sanción pecuniaria disuasiva, la posibilidad de los jueces de aplicar o de llevar adelante, tal como se enunció en el despacho por unanimidad, en el despacho de las jornadas nacionales celebradas en Bahía Blanca, la función disuasiva, sancionatoria de la responsabilidad civil. Y el otro tema de discusión es lo que siempre se ha discutido en materia de daño extrapatrimonial o moral. ¿Cómo le damos validez? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Cómo objetivizamos lo más difícil de objetivizar, que es el dolor, ¿no es cierto?, que son la congoja, es decir, las afecciones legítimas de cada uno de nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros tomamos en consideración lo que la Corte ha venido diciendo en distintos fallos para valorar ese tipo de daño, la Corte ha hablado de estado de incertidumbre, de preocupación, de lesión a los sentimientos afectivos, la entidad del sufrimiento, el carácter resarcitorio que tenemos que buscar,
la índole del hecho generador en la responsabilidad y que obviamente no guarda ninguna ni absoluta relación con el daño patrimonial. Pero el Código hoy nos enuncia una circunstancia muy particular. Dice que los jueces, al fijar este monto indemnizatorio, tienen que tomar en cuenta las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Yo creo que acá hoy se superó un viejo criterio que sostenía que el daño moral es indemnizar o ponerle un precio al dolor. Yo creo que se acepta que lo resarcible hoy es ponerle un precio al consuelo que tenemos que buscar a raíz de esto. Y se procura la mitigación, obviamente, de la víctima a través de bienes deleitables, es decir, que puedan conjugar la tristeza, que puedan conjugar la desazón, que puedan conjugar las penurias. Y de lo que se trata cuando se habla de estas indemnizaciones sustitutivas, satisfactorias, es de proporcionarle a la víctima la posibilidad de obtener recursos aptos para que puedan menguar los efectos provocados por el hecho dañoso. Y hay que permitirle el acceso a bienes gratificables y que proporcionen alegría, que proporcionen gozo, alivio, que proporcione descanso a la pena. Uno puede decir, pero ¿cómo se hace realmente esto? Y hay que pensar en el valor de un viaje, hay que pensar en la posibilidad de un electrodoméstico, de un televisor importante, que allegue a las partes una posibilidad cierta de ocupar su tiempo viendo distintas cuestiones. Hay que pensar en cómo de esa manera nosotros estamos de alguna manera pensando que la idoneidad de la conjugación de determinados daños a veces no está justamente o solamente en el dinero, sino que mediante bienes que se pueden adquirir o distracciones que se pueden realizar. A veces esto también deriva de lo que siempre se ha discutido en esta materia, que el dinero no es una exacta valoración o no da una exacta valoración del consuelo que nosotros tratamos de buscar por este medio. Pero la dificultad que existe para apreciar estos temas no hace o no puede permitirnos a nosotros dejar de lado la intensidad en cuanto a la aplicación de lo que tenemos que hacer y el grado de lo que tenemos que ver en esta materia en particular. Y yo creo que acá, en esta situación particular, nosotros tenemos que entrar a pensar que cómo podemos o qué entendemos o cómo podemos buscar lo que se denominan bienes deleitables. Y tenemos viajes, tenemos electrodomésticos, tenemos paseo, tenemos distracciones, tenemos concurrencia a escuchar música, por ejemplo, cuestiones que eran imposibles para esa persona y que pueden llegar a realizarse. Ustedes me pueden llegar a decir, bueno, qué lejos de la realidad podemos estar con esto. Es decir, hay frente a situaciones particulares o dolores que se generan en este campo particular que uno podría pensar que nunca pueden ser indemnizados. La muerte de un hijo, el dolor que provoca eso, obviamente no va a ser, cualquier indemnización va a ser chica. Pero lo que se trata es de buscar los canales adecuados para hacer efectivo aquello que reclama también el Código a los jueces y a las partes, es lo que se denomina la reparación plena. Es decir, no podemos colocarnos en idéntica cuestión que estábamos antes que suceda el hecho, pero sí podemos colocarnos lo más cercano posible a esto cuando hablamos de reparaciones integrales o reparaciones plenas. De eso se trata y en esa búsqueda estamos. Yo creo que no solamente en este aspecto está la capacidad, está la búsqueda, está la prueba, es decir, cómo todos tenemos que colaborar en la
búsqueda de estas situaciones, cómo hacemos para objetivizar lo máximo posible las circunstancias de apreciar bienes deleitables para conjugar estos temas, sino que también lo tenemos que hacer desde el punto de vista de lo que reclama como principio, como norma ordenadora en materia de responsabilidad civil, como criterios a seguir, como sendas a transitar, como mandatos de optimización cuando se refiere a la reparación plena. Y de esta perspectiva, la otra alternativa que le queda a los jueces es la posibilidad de atenuación de la indemnización. Y acá utiliza aquello que también estaba, ¿no es cierto?, en el Código de Vélez, luego de la reforma del doctor Borda de 1968, que la pueden atenuar si es equitativo, en función del patrimonio del deudor, en función de las circunstancias del caso. Y esta norma, el 1742, nos conjuga o nos remite a ese tipo de alternativa. Tal vez pensando aquella expresión de Jorge Mosé Iturraspe cuando nos enseñaba en responsabilidad por daño, que hay que buscar por todos los medios la mejor indemnización a las partes. Y en eso tiene que coadyuvar las partes. Porque también les digo que al abogado le toca en la petición y fundamentalmente en el acto de postulación determinar el valor o cuantificar los daños. Porque si no se hace de esa manera, están sujetos eventualmente a una excepción de efecto legal en el modo de proponer la demanda, por cuanto no me permite a mí como demandado hacer uso de los medios alternativos de resolución de conflicto, como podría ser una transacción, como podría ser un allanamiento. Entonces hay que hacer juzgar el debido proceso, la garantía de defensa, en la extensión que lo reclama la Constitución. No hay que colocarse en esa cuestión. Y los jueces, al fijar la indemnización, tienen que seguir los parámetros que el propio Código está determinando, fundamentalmente porque, como decía el doctor Mosé Iturraspe, no puede ser que cuando ya tengamos una víctima por el hecho dañoso, tengamos otro al momento de pagar los daños.